Bienvenidos, mis hermanos. En el nombre de Jesús hay una palabra y es la historia de dos hombres que nos dejan gran enseñanza en la Biblia. Quiero hablar de la historia de Pedro y Cornelio. Y llevándolo un poco a lo que hablamos la semana pasada de religión y relación, cómo necesitamos tener una relación con Dios para que nuestra vida realmente pueda ser transformada y pueda ser cambiada. Y cómo también a través de una relación con Dios podemos alcanzar el cielo. Porque la religión no nos da salvación. No nos da salvación. Y quiero invitarles que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 10, 44. Y nosotros debemos ser cristianos transformados. Que Dios transforme nuestra vida. Hechos, capítulo 10, versículo 44. ¿Cuántos vienen a oír la palabra de Dios? Dile al que está a tu lado, atento entonces. Atento entonces. Y esta es palabra de Dios. Mira por qué tú tienes que estar atento. Mira por qué tú tienes que estar presto a la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y yo creo en el nombre de Jesús que ese Espíritu Santo va a caer aquí a todo aquel que escuche este mensaje que viene del cielo. Amén. Mientras aún Pedro hablaba las palabras de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Que el Espíritu Santo caiga sobre tu vida hoy en el nombre de Jesús. Dios siempre tiene una nueva bendición. Cada vez que hay un servicio es porque Dios algo quiere darte ese día. Así que atento para que el Espíritu Santo caiga sobre tu vida. Y quiero invitarte a ponerte de pie para que oremos y pongamos este mensaje en las manos de Dios. Amado y bendito Dios Todopoderoso, Señor, Dios del cielo y de la tierra, vengo en tu nombre porque hay poder en tu nombre, Señor. Y que tu palabra, Señor, que viene del cielo y hay poder, hoy, Señor, sea oído en el Espíritu, Señor, con un corazón dispuesto para ti. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en este lugar y nos revele lo que hoy tú tienes para nosotros. El cielo ábrelo, Señor, para esta iglesia en esta mañana. Te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los pequeñitos pueden ir a su espacio. Mientras aún hablaba Pedro, Pedro estaba dando o predicando la palabra. Y no había terminado de hablar cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, ustedes saben que esta es una iglesia cristocéntrica. ¿Todos lo saben? ¿Todos saben qué significa cristocéntrica? Porque es que hoy en día hay tantas religiones y denominaciones, no, pentecostés, bautista, católica y tal. ¿Y a qué iglesia vas tú? Si no es esa denominación, no vas. Pero esta es una iglesia cristocéntrica. Ahora, ¿qué significa cristocéntrica? Que predicamos la palabra de Dios tal y como está escrita.
No le podemos quitar ni le podemos poner, porque nos metemos en problemas con Papá Dios. Entonces, por eso esta iglesia es cristocéntrica. Y la palabra de Dios, cuando se habla y se comprende, tiene que ser por revelación. Diga conmigo, revelación. Si no hay revelación, solo es información. Y la información sin revelación, eso es religión. Porque todo el mundo sabe de Dios. Todo el mundo conoce la Biblia, pero sin revelación. Por eso sus vidas siguen igual. Por eso la gente puede entrar y salir de las iglesias y siguen igual, porque tienen una religión. Pero el que tiene revelación, y la revelación viene por medio de la relación con Jesucristo, su vida tiene que cambiar. La revelación de una palabra tiene que traer cambio en nuestra vida. Si no, simplemente es información. Pedro, comienzo con Pedro, era un pescador de oficio. Sin menospreciar el trabajo de Pedro, pero tal vez Pedro no era estudiado como Pablo, porque estaba en el mar. Pedro vemos que tenía un carácter impulsivo. Apenas arrestaron a Jesús, salió y le cortó la oreja a Marco. Era impulsivo Pedro. Era rudo. Era temperamental. Señor, nadie te dejará, yo estaré contigo hasta la muerte. Y negó a Jesús. Era abrupto. Sin embargo, Pedro tuvo un encuentro con Jesús y tuvo una relación con Jesús que transformó drásticamente su vida. Porque tuvo una relación con Jesús. Y eso hizo que su vida fuera cambiada drásticamente. Cuando Jesús le preguntó, ¿quién soy yo?, Pedro enseguida le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo ahí mismo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y Jesús lo invitó a seguirlo. Lo invitó a tener una relación. Ven en pos de mí y ahora te haré pescador de hombres. Lo llamó a tener una relación con él. Obviamente no podemos dejar a un lado la palabra religión, porque de cierta manera en las iglesias se practica religión. Porque la palabra religión es hacer cosas repetitivas también. Venimos aquí a la iglesia, pero sin revelación, simplemente es información y no pasa nada. Entonces la Biblia habla de la palabra religión y aparece en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26. Y nos dice la religión, ahí nos habla de religión. Y dice así Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es decir, si aquella persona que se cree religiosa, pero no ha tenido una transformación en su vida, su religión es vana. Porque la religión, como les hablé la semana pasada, sin una revelación o relación con Dios, es muerta. Entonces aquel que se cree religioso y sigue haciendo aquellas cosas, sigue murmurando, no refrena su lengua, autoengañándose, pidiendo a la iglesia y haciendo cosas por apariencia y no hay cambio, dice la palabra, que la religión de la persona es vana.
Y después nos dice versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta. La palabra mácula aquí significa sin mancha, sin contaminación, algo puro. Entonces, ¿cuál es la religión delante pura? Y dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. La religión pura es aquella que es transformada en el corazón, aquella que anda limpia y hace las cosas que Dios le agrada. Ahora, si yo le preguntaría a ustedes, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la religión verdadera? Ninguna. Existen miles de religiones. Existen muchas denominaciones diferentes dentro del mismo cristianismo, pero existe un solo Dios. Y ese es el que nosotros debemos seguir. No la religión, sino a Jesucristo. Porque ese Dios que existe, que es uno solo, envió a su Hijo Jesucristo y jamás Jesús vino a fundar una religión. En cambio, Jesús fundó una iglesia, una sola iglesia. No fundó varias iglesias, una sola iglesia. Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a esa iglesia que Cristo fundó, le dio poder y le dio autoridad a esa iglesia. Y hoy quiero que tú entiendas que si tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tienes ese poder y esa autoridad del cielo. Esa es la autoridad que Dios te ha delegado y ese es el poder que Dios te ha dado para que lo use, porque tú eres la iglesia de Cristo. La gloria sea para Dios. Diga conmigo, tengo poder. Y tengo autoridad para ser como Pedro, un pescador de hombres. Ay, pastor, es que el diablo. Ay, pastor, es que me está costando ser discípulo. Si te está costando es porque no estás usando lo que Dios te dio. Mateo 16, del 15 en adelante. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús tú harás proeza. En el nombre de Jesús hollarás al enemigo bajo tus pies. Tú puedes alabar y glorificar a Dios por lo que Dios te ha dado. Puedes alabarlo y glorificarlo. Mira todo lo que Dios te ha dado. Y le dio poder. Y le dio autoridad. La iglesia debe crecer. La iglesia debe multiplicarse.
La iglesia no es un templo de 4 paredes. La iglesia es un cuerpo vivo, compuesto por ti y por mí. Tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo y Cristo no está muerto. Diga conmigo, mi Cristo no está muerto. Tú eres parte de ese cuerpo de Cristo. Y ese Cristo que está vivo, le dio a la iglesia toda la autoridad y poder que estaba sobre él. Toda la autoridad y poder que puso el Padre en el Hijo, esa misma autoridad la ha puesto sobre ti. Señor, como que no cree en tu palabra. Ese poder y esa autoridad que puso el Padre sobre el Hijo, lo ha puesto sobre ti. Amén. Amén. ¿Por qué tú crees que el mismo Jesús dijo: mayores cosas haréis en mi nombre? ¿En quién? En su nombre. Diga conmigo, tengo derecho. Tengo derecho. A que se despierte, no sé si está. Tengo derecho legal de usar el nombre de Jesús. Y ante ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Usa ese poder, usa esa autoridad para que le hables al mundo de Cristo, y esa lengua confesarán con su boca que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo. Dale gloria y honra a Dios. Usa ese poder. Porque ante ese nombre toda rodilla se doblará, dice la palabra. Usa ese poder, usa esa autoridad para hablarle a la gente de Cristo. Mire, poder en griego significa dynamis. Y dynamis viene de la palabra español dinamita. Y yo creo que ustedes en el nombre de Jesús van a salir hoy como dinamita para ser discípulos. En el nombre de Jesús. Para hacer que la iglesia crezca y avance para la gloria y honra de Dios. Te doy poder, dice Jesús, pero también te doy autoridad. Tienes el derecho legal para hacer la obra de Dios. Tienes el derecho legal. Mire, Jesús una vez comisionó a 70 y les dijo a esos 70: vayan en mi nombre y prediquen. De 2 en 2, vayan en mi nombre y prediquen. ¿Qué iban a predicar? En ese entonces que el reino de los cielos se había acercado, que Jesús estaba ahí, que era el rey. Pero ahora ese mensaje es que el reino de los cielos llegó, murió, resucitó y que hoy está así de venir otra vez. Ese es el mensaje de hoy. Cristo viene pronto. Y dice la palabra que estos 70 fueron. Y cuando regresaron gozosos. Y le decían a Jesús: Señor, en tu nombre los demonios se sujetaron. Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Y Jesús le dijo: qué bueno. Pero no te alegres por eso. Alégrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque una cosa es mencionar el nombre de Jesús y otra cosa es relacionarse con Jesús. Porque también habrá muchos que le dirán: Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, pero Él también le dirá: apartado de mí, porque nunca los conocí. Porque nunca tuvieron una relación conmigo. No me escuchó muy bien, gloria a Dios. Así que no es lo mismo, le subo el lugar por favor. No es lo mismo hablar de Jesús que relacionarse con Jesús. Entonces Pedro
Dice el libro de los Hechos que bajo ese poder y bajo esa autoridad, cuando abrió su boca después de Pentecostés, se convirtieron 3,000 para Cristo. Y ese mismo poder y esa misma autoridad es el que Dios ha puesto a ti para que hagas la gran comisión. Es el mismo Espíritu Santo. Abre tu boca en el nombre de Jesús. Abre tu boca en el nombre de Jesús y tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, a todo aquel que le hable, van a confesar a Jesús porque hay autoridad y porque hay poder en el nombre de Jesús. Con convicción. Abre tu boca donde estés. Y esos tendrán que confesar a Cristo porque ante ese nombre todas rodillas se doblarán. ¿Cómo se convertirán si nadie hay quienes prediquen, dice el Señor? Tienen el poder, tienen la autoridad. El Señor da el crecimiento, sí es verdad, pero hay que sembrar y hay que regar. Luego más adelante, en el mismo libro de Hechos, dice que Pedro y Juan entraron en el templo y en la puerta se consiguieron un cojo. Y este cojo le pidió dinero. Y muchas veces las personas estarán esperando de ti que tú le des una ayuda como esa. Hay muchas personas que estarán esperando que tú le des dinero. Hay muchas personas que estarán esperando que tú le des trabajo o comida. Pero dice que Pedro le dio lo que tenía. Este cojo estaba esperando algo de Pedro. De Pedro es que estaba esperando algo. Y Pedro prácticamente le dice, oye, no pongas los ojos en mí porque yo estoy pelado. Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo y lo que tú necesitas te lo doy a Cristo Jesús, porque Pedro tenía una relación con ese Espíritu Santo y eso fue lo que le dio. Y cuando tú tienes una relación, eso es lo que tú portas y lo que tú debes darle a otro. Porque muchas veces, ay, vamos a orar por el trabajo y la persona ni busca de Dios. Sé sabio. ¿Para qué le vas a orar por trabajo? Háblale de Cristo. Porque si Cristo viene, tú vas a ser el culpable. Lo mandaste a trabajar, pero no le diste. Hablaste de Cristo que salva. Entonces Pedro le dio lo que tenía. Y ese mismo lo tienes tú, el Espíritu Santo. El poder y la autoridad. Y tú tienes que creértelo. Tú tienes que creer que en ti hay poder y hay autoridad para que glorifiques a Dios, para que domines tu propia carne. Hay poder, hay autoridad para que tú mismo te inoperes en las cosas que no son de Dios. Porque muchas veces nos excusamos. Señor, reprende de mí esta apatía de ir a la iglesia. Señor, reprende de mí este entendimiento, abre mis ojos para escuchar tu palabra. Poder y autoridad. Poder y autoridad. Ahora hablemos de Cornelio. Eso está en el libro de Hechos ahora. Y esta es una historia muy impactante. Dice Hechos capítulo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Es decir, este era un hombre militar. Este hombre tenía autoridad que le había sido delegada a él. Él tenía una compañía llamada la Italiana. Y esa compañía estaba compuesta por 100 soldados. 100 significa centurión. Entonces este hombre era el jefe de estos 100 personas. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, 10:1. Centurión de la compañía llamada la Italiana. Y ahora dice el versículo 2.
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y cuando yo leí esto, ahí me detuve, porque me vino a la mente y me recordó Job. Porque Job no conocía a Dios. Job solamente había oído hablar de Dios. Pero al final Dios se le reveló, porque todo aquel que busca a Dios, no a una religión, sino el que busca a Dios, todo aquel que lo alabe, todo aquel que lo adore, todo aquel que lo busque en espíritu y en verdad, Dios se le manifiesta. Amén. Y al final Job termina diciendo, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Y cuando tú conoces a Dios, tú sabes todo lo que Dios puede hacer por ti. Una cosa es oír de Dios y otra es tener una relación con Dios. Una cosa es ser religiosa y otra cosa es nacer de nuevo. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo, otro religioso de aquella época. En Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, diga conmigo, no puede ver el reino de los cielos. Eso quiere decir que si tú y yo no somos cambiados, no podemos ver el reino de los cielos. Si tú vienes a la iglesia y sigues viviendo igual, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay que nacer de nuevo. ¿Es difícil la vida? Sí. ¿Estamos rodeados de pecado? Sí. Pero Dios te dio poder y autoridad. Entonces hay que nacer de nuevo. Hay que ser transformado. A lo mejor no de inmediato, pero sí hay que empezar a ver cambios en nosotros para poder entrar al reino de los cielos. Porque no van a entrar los que estaban, sino los que nacieron de nuevo. Entonces este hombre llamado Cornelio era un gentil. Un gentil significa que no era seguidor de Jesús. Un mundano hoy en día, por decir así. Pero dice que este hombre era temeroso de Dios con toda su casa, pero no era salvo. Este hombre ayudaba al necesitado porque daba limosna al pueblo, pero no era salvo. Este hombre oraba a Dios, pero no era salvo. Cumplía las normas, pero sin una revelación. No tenía salvación. Todo era estupendo. Y todo eso de seguro el Señor lo veía. Y a lo mejor lo tomó, y sí, lo tomó en cuenta. Porque Dios cumple sus promesas de bendecir a todo aquel que hace el bien. El Señor no dice, te voy a bendecir si eres evangélico, por decir algo. No, te voy a bendecir si haces esto. Esa es una promesa de Dios. Entonces, Dios veía sus buenas obras. Y hay cierta religión que son muy prósperas económicamente, porque cumplen fielmente con el diezmo y las ofrendas. Y Dios cumple con eso, porque el Señor dice, trae los diezmos y yo abriré la ventana de los cielos. Y esa religión es fiel con esto, y Dios le está cumpliendo. Pero esa religión también Dios le va a cumplir. Y no entrarán al reino de los cielos si no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Jesús le dirá, te cumplí en la tierra aquí, pero aquí también te cumpliré. Si no me reconoces, no entrarás al reino de los cielos. Y esa es una religión que no reconocen a Jesús. Y son prósperos. Tú lo ves y son prósperos. Porque Dios cumple. Entonces Cornelio era temeroso de Dios, moral y religioso. Pero Cornelio estaba en pecado e iba camino al infierno. A pesar de sus buenas obras. A pesar de que iba a la iglesia.
A pesar de que oraban. Porque el ser religioso no constituye salvación. Según las apariencias, uno podría haber pensado que tenía salvación. Si tú lees la palabra sin revelación, tú dices, este hombre la salvo. Pero el temor de Dios que poseía sus oraciones, su ayuno, su vida moral, su vida bondadosa para con los demás, qué bueno, pero no significaba que tuviera vida eterna. No era salvo, porque la religión no salva a nadie. Solo Cristo Jesús da salvación. No hay otro. Solo Cristo Jesús. Y hay que tener una relación con Él. Y su invitación hoy en día sigue siendo la misma que cuando consiguió a Pedro. Sígueme. Sígueme a mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no te dice sigue a este. Sígueme a mí. Porque yo soy el único que te puede llevar al cielo. Yo soy el único que te puede revelar la verdad. Porque el evangelio no es una verdad entre muchas. Es la única verdad. Todos los caminos, no. Solo Jesús lleva al Padre. Yo vivo como quiere, no. Si quieres llegar al cielo, vive la vida que Dios hoy te promete. Sin embargo, Cornelio le llamó la atención que a pesar de no tener a Jesús en su corazón, a pesar de no tener una revelación del Espíritu Santo como la tienes tú y como la tengo yo, hacía buenas obras. O sea, era temeroso, bondadoso, ayudaba. Y eso, lamentablemente, muchos cristianos que van a la iglesia no hacen. Sin embargo, un corazón que busca, encuentra a Dios. Y Cornelio estaba buscando de Dios. Y dice el versículo 4 del capítulo 10, que se le apareció un ángel mientras él oraba. Y ese ángel le dijo a Cornelio, el versículo 4, Cornelio, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y hoy quiero decirte, iglesia, que tus oraciones han subido al cielo. Hoy quiero decirte, iglesia, que los sacrificios que tú has hecho para venir aquí, cada vez que tú ofrendas y diezmas, cada vez que haces algo para la obra, ese es un olor fragante delante de los pies de Cristo. La gloria sea para Dios. Cada gesto que tú haces ha subido al cielo. Y el Señor dice que nada quedará sin recompensa. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Así que tus oraciones han subido al cielo. Entonces Cornelio tuvo una revelación, una visión angelical, el cual le dijo todo lo que tenía que hacer. Porque anteriormente estaba haciendo las cosas sin dirección. Pero ahora ese ángel le dice lo que él tenía que hacer. Y dice el versículo 5. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El mismo Pedro que te voy a hablar. Envía a Jope y busca a Pedro. Ese hombre que está lleno del Espíritu Santo, búscalo. Ese hombre que tiene una relación con Jesús, búscalo. Y oye esto. Los encargados de llevar el mensaje de salvación no son los ángeles. Los encargados de predicar el evangelio somos nosotros.
Para eso Dios te dio poder y autoridad. No se la delegó a los ángeles, se la delegó a sus discípulos. ¿Y cuántos son discípulos de Dios? Eso. La gran comisión no fue para los ángeles, fue para sus discípulos, fue para aquellos que nacieron de nuevo, fue para aquellos que fueron redimidos, que Él le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces le dice, busca a Pedro. Y dice el versículo 6, posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. El Señor siempre es preciso, hermano. El Señor no te va a decir algo que te va a dejar confuso, enredado. El Señor es preciso. Vas a buscar a Simón, el que le dice curtidor, y su casa está ahí en el mar, en la orilla del mar. El Señor siempre es preciso. Y entonces le dice, Él, se refiere a Pedro, Él te dirá lo que es necesario que tú hagas. O sea, Cornelio, todo lo que tú habías hecho antes, por muy recomendable y bueno que sea, no salva. Dios le estaba preparando el camino a este hombre piadoso para que recibiera el mejor regalo de su vida, la vida eterna, la salvación de su alma. Ese es el mejor regalo que tú puedes tener. Tener a Jesús en tu corazón. Él te dirá lo que debes hacer. Si Jesús nadie puede ser salvo, aunque haga buenas obras. Porque vemos a gente, no, yo soy bueno, no hago esto, no, yo voy al cielo. No. Si este hombre hubiese podido ser salvo por sí mismo, el ángel no lo envía a que busque a Pedro para que conociera al único que salva, a Jesucristo. Porque no por obra soy salvo, para que nadie se gloríe. Entonces al día siguiente, mientras iban los enviados, 3 hombres, iban en camino a buscar a Pedro, dice que Pedro subió a la azotea a orar. Porque cuando tú tienes relación con Dios, tú buscas a Dios en todo momento. Y dice el versículo 10, era la hora sexta. La hora sexta es al mediodía. Por eso dice el versículo 10, y tuvo hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora, ¿qué es un éxtasis? Es cuando usted está en lo natural y Dios te lleva al mundo sobrenatural y te revela algo. Y aquí hay gente que Dios le está revelando a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. El éxtasis es un acceso que Dios da a aquellos que tienen relación y contacto permanente con Él. Pedro estaba orando, por eso vino Dios y le dio acceso. Y los que tienen acceso, los que tienen relación con Dios, los que buscan a Dios, tendrán los cielos abiertos. Dice el versículo 11 que Pedro oró y una vez que Pedro oró, vio el cielo abierto. Cuando tú oras, se te abrirán los cielos. Cuando tú tienes una relación con Dios, los cielos son abierto para tu vida, en el nombre de Jesús. Pedro oraba y se le vio el cielo abierto. Y dice que cuando vio el cielo abierto, le vino una revelación, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas.
Pedro era muy experimentado, pero aún tenía un pequeño prejuicio que Dios también iba a trabajar en él. Porque su evangelio, aunque era uno solo, su evangelio estaba dirigido, era a los judíos y no a los gentiles, y Cornelio era un gentil. Sin embargo, Dios lo confronta con aquella frase que dice: Pedro, lo que Dios limpió, no los llames tú impuros. Entonces, en esa revelación con los cielos abiertos, dice que Pedro vio como un gran lienzo. Y en esos grandes lienzos habían animales impuros según la ley. Y entonces le vino una voz y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque yo nunca he comido cosas inmundas jamás. Mas la segunda vez la voz le dice: Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Anda y prepárate, porque vienen 3 hombres por ti. No dudes ir con ellos, porque yo los envié. Y dice que Pedro obedeció sin haber entendido muy bien esa visión. Él no se puso, el Señor le dijo: anda con ellos. Y Pedro obedeció. Y llegaron entonces los hombres y tocaron la puerta, y ya Pedro sabía que estos hombres venían. Y Pedro le dice: ajá, cuéntenme. Y dice el versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. ¿Cuántos tienen buen testimonio? En toda la nación de los judíos, no buen testimonio, no un buen testimonio solamente dentro de la iglesia. Este hombre tenía buen testimonio en toda la nación del judío. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos que estaban con Pedro. Porque Dios es específico. Ese encuentro entre Pedro y Cornelio no era casualidad, sino había sido preparado minuciosamente por Dios. ¿Ustedes se imaginan que Dios no le hubiese confirmado a Pedro? Pedro no va. ¿Y por qué no va? Porque él no iba a entrar a la casa de un gentil. Porque para esa época, en ese momento, era impetuoso, era irresponsable que un judío se mezclara con otro de otra nación. Así como samaritano y judío. Entonces por eso había una confirmación. Dios siempre lo va a confirmar. Por eso hay que tener discernimiento. Dios no te va a dar algo que te va a dejar en duda. Entonces Pedro llega a Cesarea. Y cuando llega a Cesarea no solamente encontró a Cornelio, sino encontró una casa que estaba lista para escuchar a Dios. Y dice el versículo 24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y de eso debemos nosotros aprender. Cornelio no solamente fue él solo. Él llamó a sus amigos: vengan porque hay algo bueno que viene a mi casa. Vengan porque nos van a hablar de Jesús. Llamó a su familia, llamó a sus parientes y los reunió en su casa. Lo que le iba a acontecer a Cornelio también iba a impactar sobre la vida de sus parientes y amigos. Las cosas buenas se transmiten. Y si hay algo bueno, se llama Jesucristo. Entonces Pedro llega y me llama la atención que en el versículo 25
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y eso hace la religión, porque no hay revelación. Y hoy en día agarran un palo, le ponen dos ojitos y le adoran. Y ese es su Dios. Él no debió postrarse ni adorar a Pedro. Esto era una actitud incorrecta. Y Pedro ante esta situación actuó como debe ser. E inmediatamente el versículo 26 dice que Pedro le dijo: levántate, porque yo soy un hombre como tú también. Gloria. A mí no me adores, porque debemos entender que solamente a Dios le postramos y le adoramos, no a hombres, solo a Dios. La gloria sea para Dios. Pedro, el San Pedro que muchos adoran, le digo: no me adores, porque yo soy un hombre como tú. Pero la religión te confunde cuando no hay revelación. Solo a Dios le damos toda la gloria y toda la honra. Solo Él merece adoración. Solo Él merece que nos rindamos a Él. Porque solo Él es el que hace todas las cosas. Porque solo Él es el que te da vida. Porque solo Él es el que provee tus necesidades. Porque solo Él es el que te da la fuerza, la inteligencia para que tú salgas y produzcas. Porque solo Él es el que te colma de bendiciones tu vida. Porque solo Él es el que puede sanar la herida, aunque sea más profunda que te cause cualquier persona. Entonces es solo Él el que hace todas las cosas. Nunca es casualidad ni suerte. Siempre será Jesús el que hará todas las cosas. Y por eso solo a Él adoramos. Y solo a Él nos prostramos. Y a Él solo le damos la gloria y la honra. Entonces cuando Cornelio recibió a Pedro, ya después de Pedro haberle dicho: no, levántate, que yo soy un hombre igual que tú, no me adores. Cornelio le dice a Pedro en el versículo 33, estamos todos en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Cuántos creen que están hoy en la presencia de Dios? ¿Cuántos creen en su corazón que Dios está aquí? ¿Cuántos creen realmente que Dios hoy es el que te está hablando? Entonces solo la gloria y honra sea para Él. Dale un aplauso a Él. Solo a Él. Solo a Él. Cornelio le dijo: aquí estamos todos, Señor. Y hoy yo te digo como Cornelio: aquí está tu iglesia en tu presencia, Señor. Queremos escucharte y una nueva revelación a nuestra vida. Que yo sé en el nombre de Jesús que ya tú estás obrando en estos corazones. Porque su palabra dice que su palabra Él envía. Y Él es tan poderoso que hace con su palabra lo que Él quiere. Pero tú sabes lo que quiere Dios. Planes de bien y no de mal para tu vida. Él quiere bendecirte. Él quiere sacarte de tu condición. Él quiere restaurar tu vida, tu finanza, tu familia. Él quiere hacer de ti algo grande, algo maravilloso, algo donde tú quedes impactado. Porque el mismo Dios te creó y el mismo Dios te sustenta. El mismo Dios te ayuda y el mismo Dios es el que te dice: yo voy contigo en el nombre de Jesús. Yo voy contigo. Entonces, todos ahí ante la presencia de Dios, mira cómo empezó a cambiar la cosa. Ya no estaban delante de Pedro. Ahora estaban delante de la presencia de Dios. Porque Él llegó y se le postró ¿a quién? Ya el Señor empezó a hacer. Ahora le dice: ahora estamos delante de la presencia de Dios.
para oír lo que Dios nos va a hablar a través de ti. Ya el hombre empieza a entender. Y ya tú también estás empezando a entender. Para bendición de tu vida. Y entonces dice que Pedro abrió su boca. Porque Dios no nos hizo mudo, hermano. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Pedro abriendo su boca, lleno de gracia, lleno de la verdad que es la palabra de Dios, lleno del poder y la autoridad de Dios, ese mismo que por él se convirtieron 3,000, ahora, habiendo comprendido aquella visión de los lienzos, le dice en el versículo 34, Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, ahora mismo en Panamá, se agrada de los que le temen y hacen justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Hermanos, el evangelio nos ha alcanzado gracias a esa revelación de Pedro. Nos alcanzó el evangelio, nos alcanzó la gracia de Dios. Porque el evangelio ya no es hoy para un solo pueblo, o una raza, o una nación, sino para todo aquel que abre su corazón y le dice, Padre, te necesito, Abba, Padre, te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy el evangelio está abierto para toda lengua, para todo color, todo apellido, toda condición. Ante Dios todos somos iguales y todos necesitamos de un Salvador. Entonces Pedro no solamente estaba predicando su experiencia, porque Pedro había caminado con Jesús, sino también comenzó a proclamar la verdad de la fe cristiana. Pedro no estaba adornando el evangelio. Pedro lo estaba predicando tal cual como es. Porque hoy en día se adorna el evangelio para que la gente no se ofenda, para que la gente no se vaya de la iglesia. Pero hoy hay que hablarle a la gente y decirle, arrepiéntete si quieres entrar al reino de los cielos, porque los pecadores, los que hacen cosas inmundicias, no heredarán el reino de los cielos. La gloria sea para Dios. Ese es el evangelio que hay que predicar. Hay un Dios misericordioso, te perdona, te ama y quiere ayudarte, pero tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y tú tienes que dejar las cosas incorrectas. Y Pedro empezó a predicar el evangelio tal cual como era. Él no lo adornó. Yo me imagino que Pedro dice, si esta casa se va, vendrán 20 casas más que se acepten a Jesús. Porque así hace Dios. Si usted no quiere, vendrán otros que sí querrán a Jesús. Entonces Pedro empieza a predicar el evangelio tal como es. Y le dice, hubo uno solo, que murió, que resucitó y que da salvación, y es Jesucristo, uno solo. Hay uno solo que puede sanar, uno solo. Aquel que está oprimido por el diablo, Jesucristo. Porque los judíos todavía estaban en ese momento esperando al Mesías. Ya el Mesías había venido, se había ido. Y Pedro le habla la verdad. Solamente Jesús
ese que ustedes mataron, solamente Él es el juez, tanto de vivos como de muertos. Y todos van a compadecer ante Él. Y solamente hay uno solo que ofrece perdón de pecado a los que creen en su nombre. Y empieza Pedro a predicarle. Pedro no le estaba hablando de religión. Pedro estaba hablando de un testimonio real. Pedro no le estaba hablando de una creencia. Pedro le estaba hablando de una persona viva que era Jesucristo. Y esa persona viva era, es y será Jesús, el único que puede transformar al hombre. No hay otro. Pedro no le está hablando de nada. Él está hablando de Jesús de Nazaret. Y esa es la predicación que hay que hacerse en estos tiempos. Jesús, uno solo. Sí, es bueno la bendición. Todos queremos tener bendiciones terrenales. Dios quiere que tú vivas bien en la tierra. Pero ¿de qué vale que te ganes el mundo entero y tu alma se pierda? Jesús tiene que ser el regalo principal de nuestras vidas. Porque tu vida es como nieblina, que hoy estás y mañana no sabes. Pero cuando tú estás firme en el Señor, tienes una religión con Dios, tú puedes decir, Señor, cuando tú quieras, porque la muerte es ganancia en Cristo Jesús. Y no andas con ese temor. Y donde tú estés, en la playa, en la iglesia, en el río, tú estás confiado, venga cuando venga. Porque tienes una relación con el Señor. Pedro le está hablando de Jesús a esa gente. Y hay poder en el nombre de Jesús. Y dice que en plena predicación, Dios respaldó el mensaje con poder. Dice que mientras Pedro estaba predicando, no había hecho ni siquiera un llamado. No había hecho ni siquiera una invitación formal. No había ni siquiera terminado el mensaje, pero Dios lo terminó. Porque cuando el corazón está listo y una verdad es proclamada, el cielo se mueve sin esperar religión ni protocolo. Hermano, y hoy no vinimos aquí a oír solamente lo que Dios hizo con Pedro y Cornelio, sino para que ese mismo espíritu del Espíritu Santo nos toque, nos revele y transforme nuestra vida. No es ya lo que hizo en Pedro y Cornelio, ya Él lo hizo. El mensaje hoy es para ti. Hoy puede ser el día que tu vida cambie. ¿Tu corazón está listo? Iglesia, te pregunto, ¿tu corazón está listo? ¿Crees y deseas ser transformado ya? Cuando hay arrepentimiento y fe en Jesús, el cielo responde. No necesitamos rituales. No necesitamos que venga el pastor y te imponga la mano. Sí, bendito sea Dios, porque con las manos haremos proezas. Pero no necesitamos fe para que el cielo responda. Para que el cielo se abra. Solo fe. Cuando hay un corazón que cree, Dios se manifiesta y todo lo cambia para siempre. Pero hay que decir, yo creo, Señor. Pedro obedeció sin entender. Cornelio creyó y Dios actuó. ¿Tú estás listo hoy para abrir tu corazón a Jesús? Veo caras con duda. ¿Tú estás listo para abrir tu corazón a Jesús? ¿Estás listo para obedecer la voz de Dios? ¿Estás preparado ahora mismo para que el Espíritu haga algo en ti inesperadamente? Yo quiero invitarte entonces a ponerte de pies. Si tú estás listo, el Espíritu Santo está listo también para tocarte ahora mismo. Si
si crees de corazón, porque esto es un acto de fe, el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida hoy mismo. Porque dice la palabra que mientras aún Pedro hablaba, y yo no he terminado el mensaje, pero mientras aún Pedro hablaba, y yo hoy hablo en el nombre de Jesús, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó en aquellos que creían y oían la palabra de Dios, palabra de transformación, palabra de bendición. Tú tienes que creer. Y si quieres pasar adelante, quiero invitarte. Porque ese mismo Espíritu Santo que se derramó donde Cornelio, hoy se va a derramar sobre tu vida en el nombre de Jesús.